Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un ejercicio de estadística inferencial con mi compañera Tatiana Rocío Puentes Borges y quien les habla, Jessica Milet Silva Rodríguez. El ejercicio práctico dice de la siguiente manera: se selecciona una muestra conformada por 250 observaciones correspondientes a los salarios percibidos por trabajadores del sector industrial durante el año 2025 clasificados de acuerdo con el cargo desempeñado. El objetivo del estudio es analizar el comportamiento de la variable cuantitativa continua, o sea, del salario, e inferir conclusiones sobre la población de referencia, considerando la relación entre el nivel salarial y la posición laboral dentro del sector. En este lado tenemos como tal la base que necesitamos. En la columna uno tenemos numerado en cada casilla el año, el cargo, el salario y la moneda. ¿Listo? ¿Qué necesitamos hallar? La cantidad de números de datos. Entonces vamos a darle igual a a contar, y seleccionamos la casilla de salarios. Y esto nos tiene que dar 250 datos, son los que tenemos. Ahora vamos a hallar el dato máximo, que es igual a max, y seleccionamos la casilla de salarios, que es el dato máximo que queremos saber. Lo mismo que el dato mínimo, entonces igual a min, y seleccionamos la casilla de salarios. Ahora vamos a tomar el total de números de datos divididos en dos. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el resultado de los intervalos. Entonces la fórmula es de la siguiente manera: uno más 3,33 por log 10, y esto equivale al total del número de datos. Cerramos paréntesis y nos da este resultado. Ahora lo podemos aproximar, o sea, el número de intervalos son 9. Vamos a hallar la amplitud. La amplitud se halla de la siguiente manera: es el dato máximo menos el dato mínimo. Aquí cerramos paréntesis, ¿sí? Ponemos estos numeritos en paréntesis sobre el número de intervalos, que es 9. Le damos Enter y acá nos lanza como tal el resultado de la amplitud. En el primer cuadro encontramos el número de intervalos que habíamos dicho, que era 9. ¿Listo? En el límite inferior lo hallamos de la siguiente manera. La primera casilla del límite inferior va a ser igual al dato mínimo. Para hallar la casilla, la casilla número 2 del límite inferior, necesitamos hallar la casilla del límite superior. Para hallar la casilla número 1 del límite superior, es necesario tomar el límite inferior más la amplitud, y para poder arrastrar la fórmula vamos a fijar la amplitud. Y esta nos da como resultado 51.744. Ahora, el límite superior va a ir igual al límite inferior en la casilla número 2 y así sucesivamente. Ya arrastrando, pues el límite inferior número 3 va a ser el mismo límite superior del número 2. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta, que se halla de la siguiente manera. Vamos a datos y le damos en análisis de datos. Al darle análisis de datos nos va a salir un cuadrito y vamos a escoger la parte que dice histograma. Le vamos a dar a aceptar y el rango de entrada va a ser todos los salarios. Entonces vamos a escoger la casilla de salarios, le damos enter y el rango de clase va a ser el límite superior.
Entonces escogemos la casilla del límite superior y le damos a aceptar. Esto nos lleva a una hojita y esa hojita nos va a dar los siguientes datos. Esos los copiamos y los llevamos a la hoja número 2 y lo pegamos. Listo. La sumatoria de la frecuencia absoluta tiene que dar 250 y ahí sabemos que está bien. Ahora para hallar la frecuencia relativa es de la siguiente manera. Es la frecuencia absoluta dividida sobre la sumatoria total de la frecuencia absoluta y esta sumatoria la fijamos para que podamos arrastrar la fórmula. Para hallar la frecuencia relativa porcentual, lo que hacemos es coger la frecuencia relativa normal y la multiplicamos por el 100 para que nos dé el porcentaje. Este nos da una sumatoria de 100 y la frecuencia relativa una sumatoria de 1. Ahora vamos a hallar la frecuencia acumulada, que esta es igual, en la primera casilla va a ser igual a la frecuencia absoluta, que equivale a 10. Para hallar la segunda casilla de la frecuencia acumulada es la primera casilla de la frecuencia acumulada más la segunda casilla de la frecuencia absoluta. Lo mismo que en la casilla 3. Escogemos la casilla 2 de la frecuencia acumulada más la casilla número 3 de la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. Esta se halla con la frecuencia acumulada dividida en el número de datos que tenemos. Y el número de datos que tenemos lo fijamos para que podamos arrastrar la fórmula. Lo mismo que la frecuencia relativa porcentual, lo multiplicamos por 100. O sea, la frecuencia relativa normal la multiplicamos por 100 para que nos dé la frecuencia relativa porcentual. Para hallar la X sub I, esta se halla de la siguiente manera. Se toman los valores del límite inferior más el límite superior entre paréntesis y lo dividimos en 2. Lo mismo para, para la segunda casilla, tomamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos en 2, así sucesivamente. Bueno, ahora continuamos hallando X sub I por F sub I. Entonces, esto va a ser igual a X sub I por la frecuencia absoluta, por la frecuencia relativa, perdón. Entonces, vamos a sacar el porcentaje del segundo intervalo y vamos a arrastrar la fórmula para que nos halle el resto de valores en los intervalos. Sacamos la sumatoria y ya tenemos el valor total. Con este valor total ya podemos hallar la media. Vamos a buscar la fórmula. Entonces, la vamos a pegar acá a un ladito y acá tenemos la fórmula. Entonces, esto nos indica que la media va a ser igual al valor total dividido en n, que ya tenemos el valor hallado, que es 250, y acá tenemos el valor de la media. Entonces vamos a cambiarlo a número y le vamos a tomar 4 decimales más. Ahora vamos a hallar f sub i por x sub i menos la media elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la frecuencia por x sub i menos la media
Vamos a fijar la fórmula. La vamos a fijar. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a desplegar la fórmula hasta el intervalo número 9. Tenemos el valor total. Hacemos la sumatoria para obtener el valor total. Y ahora vamos a hallar la mediana. Entonces la mediana nos indica que va a ser igual al límite inferior del intervalo número 3 más, abrimos paréntesis, la amplitud menos, abrimos paréntesis, abrimos otro paréntesis, menos, acá nos indica el dato de n elevado a las 2 menos la frecuencia acumulada anterior que va a ser 56, cerramos paréntesis y todo esto va a estar dividido en la frecuencia relativa total del intervalo número 3. Y acá cerramos paréntesis y tenemos el valor de la mediana. Y acá vamos a cambiarlo a número y vamos a tomar 4 decimales más. Ahora vamos a hallar la moda. La fórmula nos indica que va a ser igual al límite inferior más, abrimos paréntesis, la amplitud, tenemos el dato de la amplitud, vamos a multiplicarlo, abrimos paréntesis, abrimos doble paréntesis, vamos a tomar el dato de la frecuencia relativa por la frecuencia relativa menos el dato de la frecuencia acumulada anterior, que sería 46, cerramos paréntesis, dividido, va a estar dividido, abrimos nuevamente doble paréntesis, en el valor de la frecuencia relativa al intervalo número 3 menos la frecuencia acumulada anterior, cerramos paréntesis, esto va a estar multiplicado, abrimos nuevamente paréntesis, por el valor de la frecuencia acumulada del intervalo número 3 más la frecuencia acumulada del siguiente intervalo. Y cerramos paréntesis, cerramos las divisiones que estamos haciendo y tenemos el valor de la moda. Entonces acá le vamos a cambiar el formato. Vamos a tomar otros 2 decimales y tenemos el valor de la moda. Ahora vamos a hallar la desviación estándar. Vamos a traer la formulita. Vamos a copiarla a un lado. Esta es la formulita de la desviación estándar. Entonces nos dice que la desviación estándar va a ser igual a la raíz del valor total de la sumatoria dividido en n. Y tenemos el valor de la desviación. Ahora vamos a hallar el valor de la varianza. La varianza va a ser igual a la desviación estándar elevado al cuadrado y nos da el valor de la varianza. Este coeficiente de variación va a ser igual a la desviación dividido en la media multiplicado por 100. Y nos da una desviación de 43.
3,3195. Para la gráfica de frecuencia, esta pues nos muestra una distribución un poco más centrada alrededor de los datos 3 y 4, pues con una simetría positiva. La mayoría de las observaciones pues se centran en los valores bajos medios, mientras que los valores altos pues las frecuencias son un poco más escasas. Y para el gráfico de dispersión observamos que la mayor parte de sus datos se centra en la mediana. Y esto fue todo del taller de estadística.